participar. Bueno, yo les cuento que me llamo Susana de la Riva, soy un sindicato de base de CETERA de la provincia de Neuquén, que es ATEN, y voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta coordinación, las vamos a estar leyendo por el chat, que esas preguntas específicas para las compañeras disertantes las vamos a hacer cuando terminen de participar las tres, que son Raquel Zagot, Mariele Palau y Mónica Polidoro, que oportunamente va a estar presentando la compañera Carolina. Así que, Caro, te doy la palabra para que puedas presentar a nuestra primera disertante. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Soy Carolina Gutiérrez, también pertenezco a la CTA de Mendoza, y bueno, encantada de compartir este congreso con todos, todas y todas ustedes. Bueno, nuestra primer disertante tiene una maestría académica en desarrollo sostenible con énfasis en formación y promoción ecológica en la Universidad de Costa Rica, cursando actualización profesional en transformación de conflictos ambientales. CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 2020, actualización internacional profesional en especialización en educación para el desarrollo sostenible, Universidad para la Paz, UNESCO, Carta de la Tierra Internacional 2019, diplomado en Protección Comunitaria de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica 2016, diplomado en Energía, Desarrollo Sostenible Climático, Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, San José, Costa Rica 2015, Bachillerato en Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Centroamérica, Asesoría Empresa. ASADAS, Organizaciones Internacionales y Comunitarias en Educación para el Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad, creación y desarrollo de proyectos comunitarios interinstitucionales socioecológicos, trabajo de asesoramiento legislativo en los temas de su formación. Con nosotros, Raquel Zagot. Buenos días, Raquel. Hola a todas las personas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este día tan bonito, en ese tema tan interesante. Mi nombre es Raquel Zagot, yo tengo 28 años, soy de Costa Rica. Estoy muy feliz de que la CETERA me haya contactado. Quería agradecerle también a Sonia Aleso por la invitación, a Graciela, que estuvo mucho en contacto conmigo en este proceso. También a Roxana Rogalski, que hemos estado trabajando, bueno, estuve el año pasado de la Red de Trabajadoras, hablando de este tema de ecofeminismo, y bueno, estoy muy emocionada de estar en este espacio. Si ustedes ven que yo hablo de usted, es porque aquí hablamos así, no es por, no es por otra cosa, entonces ya saben, ahí voy a tratar de ir lo más despacio que pueda, porque mi cerebro va a 1000 por hora siempre. Entonces, voy a comenzar a compartir. Dice que está inhabilitada la función. ¿Será que me la pueden habilitar? A ver, Voy a Roberto. compartir. Todavía aparece. Dice que anfitrión inhabilitó la función de compartir. El anfitrión, sí, a ver si Roberto lo... Tiene que dar la función compartir pantalla. Disculpen, nos organizamos y en algunas cosas se nos están pasando. Creo que es ahí en seguridad, en el último de arriba, el primerito. Ya lo están arreglando. Te vamos a ir descontando los minutos, Raquel, no te vamos. Vas a tener tu tiempo. Ya va a salir, ya va a salir. ¿Ahí no te permite?
No, ve a ver aquí en la parte de izquierda abajo, aparece en seguridad. Entonces uno se va a la primera de arriba y le das acceso a compartir. Compartir. Ahora, Ahora, listo. Ah, muy Ahora sí. bien, muy bien. Vamos a ver. Ahí lo ven bien. Adelante, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a hablarles de un tema que me encanta, entonces vamos a pasarla increíble. Vamos a hablar de educación ambiental con perspectiva de género o cómo llevar el ecofeminismo a las aulas para discutirlo y para llevarlo a la más profunda parte del cerebro donde todas las personas puedan generar este desarrollo equitativo que soñamos. Super. Primero vamos a hablar qué es lo que conforma ese taller. Vamos a hablar de educación para el desarrollo sostenible, pero creo que son como las bases de todo, como qué es por qué estamos hablando de este tema. Vamos a después hablar de ecofeminismo en el aula y luego vamos a tener un diálogo de saberes y experiencias. Durante la presentación va a aparecer en unas imágenes donde ustedes van a poder responder en el chat, sea en YouTube, sea en Zoom, todo lo que estamos aquí preguntando. Y siempre recordar que la naturaleza es nuestra maestra, ¿verdad? La naturaleza es la que nos va a guiar, la naturaleza y la ciencia es la que nos guía en este proceso. A mí me encantan las eras geológicas. La historia planetaria es fundamental para entender por qué estamos en este espacio. Entonces, bueno, como ustedes saben, estamos en una era geológica llamada el Antropoceno. Bueno, sucede que en 1970, por ahí, un grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo del Antropoceno, cuando salieron todas las calculadoras y todas las computadoras, comenzó a calcular cómo era que el ser humano había provocado o qué era la época geológica en la que estábamos viviendo. Bueno, sucede que encontraron que el ser humano tiene la fuerza o tuvo la fuerza de un asteroide, de una erupción volcánica, de una glaciación. ¿Ustedes se imaginan una especie como la nuestra? Tiene la fuerza de un asteroide. Bueno, eso lo provocamos. Según el grupo de trabajo del Antropoceno, hay un montón de situaciones que llevaron a este cambio de era geológica a otra. Y dicen que fue en 1900, específicamente en 47, si mal no recuerdo, con la prueba Trinity de Alamogordo, Nuevo México. Esa fue la primera bomba nuclear en todo el planeta. Dicen que eso cambió la historia termodinámica de la Tierra para siempre. Después de esto vinieron un montón de situaciones como la alteración del ciclo de nitrógeno por intensificación agrícola, el uso masivo de fertilizantes, la gente comenzó a consumir, ¿verdad? También se prohibió el cáñamo en esa época. Eso hizo que se diera una dispersión mundial del plástico. Salieron, bueno, los Monsantos, ¿verdad? Que no son santos de ninguna devoción de nadie, que son esos contaminantes orgánicos persistentes, que tenemos grandes problemas en América Latina. Aparecieron grandes extracciones de minerales y metales, se dio una pérdida de biodiversidad tan grande que se dio la urbanización, donde la frontera ecológica se fue reduciendo tanto que ahora estamos experimentando cosas como algunas teorías dicen, ¿verdad?, que lo de la pandemia fue porque no supimos respetar esas barreras que el planeta y la naturaleza pone. Y también, bueno, las especies invasoras, por supuesto. Nosotros y nosotras somos vehículos de muchas especies, de muchos hongos. Aquí en Latinoamérica, bueno, primero en mi país pasó que se trajeron un hongo de Australia en unos zapatos, dicen, y eso hizo que los anfibios que respiran por la piel comenzaran a morirse porque el hongo los estaba tapando. Entonces vemos que nuestra especie tuvo la fuerza de algo tan masivo como una erupción volcánica o un asteroide. Eso es para contextualizar de que estamos en el Antropoceno. Entonces hablamos de que esta crisis ecológica que estamos experimentando es meramente antropogénica, o sea, la producimos nosotros y nosotras, el Homo sapiens sapiens. Y bueno, como ya saben, esta construcción en la que estamos viviendo de ese sistema es misógina y patriarcal, y todo eso llevó a la sexta extinción masiva. Pero esto impacta directamente en las mujeres y en los cuerpos feminizados. ¿Por qué? Porque vivimos un proceso histórico de un sistema
patriarcal que nos oprime, nos objetiviza, nos discrimina, nos explota, nos excluye y termina asesinándonos. Y eso es cuestión de todos los días. Aquí, para hablar un poco del desarrollo sostenible y la educación para el desarrollo sostenible, se habla de que esta crisis que estamos viviendo viene por todos lugares, ¿verdad? Es multifactorial. Por eso las soluciones no pueden ser como, bueno, separemos residuos, no, porque las soluciones deben amalgamar todos estos factores que nos están afectando. Entonces, ¿qué es lo que propone el desarrollo sostenible? Propone cuestionar esquemas mentales, prácticas culturales, estilos de vida, interpreta cómo se organiza la naturaleza y la sociedad, los flujos energéticos que existen dentro de la naturaleza, cómo nos impactan, cómo los necesitamos en servicios ecosistémicos, y también lo que más me encanta del desarrollo sostenible es que propone una unión de saberes como siempre debió hacerse. No solo la academia entra en esto, entran los conocimientos ancestrales de comunidades, de poblaciones indígenas que siempre han estado en la vanguardia de esos temas porque ellos y ellas respetan el planeta, la naturaleza y todo, y también nunca obviar los saberes comunitarios y populares que nos hacen transitar en una vida más equilibrada y ecológicamente sostenible. Entonces, ¿qué es lo que propone la educación para el desarrollo sostenible? Aplicar nuevas dinámicas justas, sostenibles, equitativas y pacíficas para lograr este desarrollo, o a mí no me gusta tanto usar la palabra desarrollo, este bienestar colectivo. Pero bueno, cuando estudiamos en la educación para el desarrollo sostenible, siempre aparece como en los inicios el error platónico. ¿De qué es este error platónico? Dicen que planteaba la dominación del hombre sobre la naturaleza y sobre la mujer vista como objeto reproductor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que objetiviza a la mujer y la naturaleza, se da una explotación por igual. Pero ¿qué es lo que genera este error platónico? ¿Y cómo desde que Platón estaba lo dijo y cómo ha afectado hasta ahora? Bueno, el 80% de todas las personas desplazadas, de los refugiados y refugiadas climáticas, son mujeres, ¿verdad? Y eso fue un gol del patriarcado, ¿verdad? Eso hace y ha hecho, según la CEPAL, que solo el 30% de la representación en todas las organizaciones internacionales en temas climáticos, en temas de cualquier otro tipo, sean mujeres. O sea, imagínense, somos el 80% más afectado, pero sin embargo tenemos solo el 30% de representación. Ahí la desigualdad es atroz. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Bueno, el desarrollo sostenible, yo digo que tiene muchas, la interseccionalidad, la interdependencia, la capacidad de lograr combinar todos estos frentes y hacerlos uno mismo. Bueno, eso es lo que se propone con el ecofeminismo, que la ecología y el feminismo, que son luchas interseccionales, que luchan ambas por un ambiente, perdón, ecológicamente, ambiente sano, ecológicamente equilibrado, se unan para esto. Pero esto no quiere decir que los ecologistas sean feministas ni las feministas sean ecologistas, ¿verdad? Por eso es que debemos mezclar los frentes. Entonces se dice que la lucha se da contra el sistema capitalista patriarcal que durante la historia ha vulnerabilizado a mujeres y cuerpos feminizados. El ecofeminismo es eso, el ecofeminismo es mezclar estos frentes. Y hay muchas problemáticas porque hay muchas teorías que dicen que la mujer es ecofeminista porque da vida, y no es así. Hay muchas mujeres que no quieren tener hijos e hijes, que nada más quieren existir tranquilas, ¿verdad? Y esto es parte de todo, o sea, por eso es que tenemos que mezclar estos frentes. Por eso cuando se dice que las personas ecologistas ven el cuidado, la prevención de su deterioro, junto a la visión comprometida de las feministas, logra ese proceso de igualdad, de meter en el ecologismo la justicia social y generar una participación activa en la vida pública, que es lo que las mujeres han hecho a través de la historia y muchos espacios no les han permitido. Entonces es meter a las mujeres en esta área de gestión responsable y que sean protagonistas de todo lo que esté sucediendo. Y esto no está aparte de las aulas, porque como muchos educadores y educadoras que están en ese espacio sabemos, lo que está afuera en la comunidad impacta en nuestras aulas. Por eso es que hay que ir a cuestionar lo que está afuera y preguntar a la gente que está adentro de las aulas qué es lo que está sucediendo afuera.
Y bueno, aquí quiero hablarles de la tenencia de tierras, que esto ha llevado mucho al ecofeminismo en Latinoamérica, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica hay una cosa de que, bueno, alguien tiene un terreno, ¿verdad? La familia tiene un terreno y en vez de pasárselo a la hija, se lo pasan al esposo. Y entonces, ¿eso qué hace? Que aquí hay muchas, bueno, es muy, muy sistémico toda la situación. ¿Por qué? Porque si usted no tiene, si mi nombre no está en la como dueña de un terreno, yo no puedo ser parte de la SADA, que es la comunidad que organiza y protege el agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve totalmente sistémico, ¿verdad? No podemos ser parte de esos procesos de cuidado de la naturaleza porque hay un sistema que nos está apartando totalmente. Entonces, dice que eso toma fuerza por las condiciones socioculturales de la mujer indígena, afro, campesina, inmigrante, y se da una explotación normalizada porque no somos parte de las decisiones. Y bueno, aquí tengo esto para reflexionar un poco, como les conté esa situación acá de Costa Rica. ¿Ustedes conocen alguna otra situación dentro de su alrededor que tenga ese tipo de factores de que la tenencia de tierras haya apartado la participación de muchas mujeres en la toma de decisiones, que son cosas que debemos ir contemplando para ir tratando de quitar esta estructura patriarcal de nuestras comunidades? Si quieren, ahí pueden ir escribiendo en el chat cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra de qué son esas situaciones que tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestras comunidades. Y bueno, aquí llegamos a esta parte hermosa de por qué necesitamos al ecofeminismo en las aulas. Dice que necesitamos acercarnos a un desarrollo más humanista que nos permita participar, recuperar modos de vida más equilibrados y racionales, capaces de devolvernos la esperanza, esta palabra, la esperanza para resolver la crisis socioambiental actual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos hace el capitalismo? El capitalismo nos hace que estemos dormidos y dormidas y que no tengamos esta concepción de que podemos hacer algo, que nos dicen, no, ustedes no pueden porque esta compañía gigante está destruyendo, no sé, un bosque. Pero ¿qué pasa si muchas personas con la esperanza que queremos recuperar ese bosque nos unimos y sacamos a esa empresa? La esperanza no se puede perder, y la esperanza es una construcción cotidiana de experiencias, de asombro, ¿verdad? Me encanta Bell cuando es una autora muy interesante, cuando habla de ecofeminismo en las aulas, que dice que se convierte en un movimiento que trata de encontrar caminos científicos para aprender a respetar la naturaleza en todas sus formas. Dice que como pensamiento, un movimiento social se refiere a la conexión ideológica entre la explotación de la naturaleza y la explotación de las mujeres dentro del sistema jerárquico patriarcal. Cuando estamos en un aula, escuchamos historias, escuchamos situaciones que están pasando en muchas comunidades, y eso tenemos que llevarlo a las aulas para reinterpretarlo con las personas estudiantes, y así podamos realmente generar acción climática desde nuestras aulas, conectado con la comunidad, como decía Paulo Freire, ¿verdad? Aquí hablamos a mí me encanta eso porque es como las cosas básicas que podemos aplicar de educación ecofeminista en nuestras aulas. Habla de hacer un análisis crítico de la concepción del desarrollo capitalista. ¿Por qué? Porque es el sistema en el que estamos y es el sistema que tenemos que ir buscando sus grietas para abrir espacio a todas estas nuevas dinámicas socioecológicas que debemos implementar para hacer este gran giro y sobrevivir la crisis climática. Habla también de la defensa de los derechos humanos, basándose en el respeto de las diversidades y la igualdad, porque si no cuestionamos el patriarcado sistémico que existen en nuestras comunidades, en nuestros barrios, no vamos a poder abrir espacio y empujar para que más gente cambie la concepción y realmente generemos un cambio hacia el bienestar colectivo. Hay que entender la interseccionalidad y la integralidad que nos rodea. Hay mucha separación a veces entre la naturaleza y lo que estamos en la cotidianidad. A veces hay unos ecopsicólogos como Ralph Metzner que dice que todas estas traumas psicohistóricos que estamos viviendo pueden ser por migraciones forzadas, pueden ser por desastres naturales o por un montón de cosas, hacen que estemos como con mucho miedo de generar el cambio. Por eso debemos sensibilizar desde las aulas con ecofeminismo al estudiantado para que realmente sean gestores de esas acciones climáticas en la clase y en la comunidad.
hablar de la curiosidad epistemológica del gran Paulo Freire, ¿verdad? De generar esta crítica de la realidad y conectar las aulas con la comunidad y generar esta participación en la acción climática. Eso es lo principal que tenemos que hacer en nuestras aulas. Vamos a ver qué dice. Dice que esta visión de ecodesarrollo ha de consolidarse a través de un pensamiento complejo, creativo y dinamizador por una educación abierta y vinculada al territorio. Tenemos que llevar el asombro a las aulas. El asombro es la cosa más hermosa que existe porque nos permite crear e imaginar, y la imaginación hace que nos ponga en el espacio del otro, nos da empatía. Esa empatía es lo que necesitamos para cambiar el sistema, la sociedad y caminar hacia el bienestar colectivo. Tenemos que entender la otredad como algo que es parte de nosotros. Solamente la empatía es lo que nos va a ayudar a cambiar este momento. Entonces aquí quiero preguntarles, ¿qué actividades podrían agregar ustedes a sus clases que contenga esta interseccionalidad que hablamos del ecofeminismo? ¿Qué actividades creen ustedes que serían interesantes cuestionarle al estudiantado, a la comunidad? Porque cuando estamos enseñando en las aulas también estamos enseñándoles a las familias, ¿verdad? La niña, el niño llega a la casa y habla de todo lo que vio, y esta vinculación con el territorio, con una educación abierta y creativa que llena este pensamiento complejo, esta creatividad, esta crítica de todo, es lo que nos va a hacer cambiar. Cuéntenme ustedes, como qué cosas podrían agregarles, qué cosas creen. Entonces, ¿cómo planteamos la sostenibilidad feminista en nuestras lecciones? Estamos en los 15 minutos, gracias, Hay compañera. que tener un modelo de carácter social, tomando conciencia del otro generalizado, de la otra persona, de la empatía que me genera yo saber la experiencia de vida que está teniendo otra persona para entenderla y racionalizarla y hacer algo. Tenemos que tener una respuesta dialógica a los conflictos en su rutina. Hay que tener una reflexión crítica de las interacciones sociales y de los ecosistemas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa en el agua de mi comunidad? ¿Quién la está contaminando? ¿Por qué la está contaminando? ¿Qué puedo hacer yo desde la gestión ambiental de mi comunidad, sea un municipio, sea cualquier espacio gubernamental? ¿Qué puedo hacer? También habla de la formación de estudiantes como personas comprometidas, solidarias, portadoras de propuestas clave de intervención responsable en sus entornos de desarrollo. Y ahora quiero preguntarles otra preguntilla, y si quieren ir, son muchas preguntas, pero yo sé que podemos ahí verlas después. Aplicando el ecofeminismo en las aulas, ¿creen ustedes que es posible crear estos contextos en sus aulas, de vincular la crítica, de vincular la creatividad, el asombro en sus aulas con temas ecofeministas, que sea todo interseccional, interdependiente? ¿Qué dificultades, si lo han aplicado, qué dificultades han encontrado ustedes para tratar estos temas en las aulas? ¿Creen ustedes que el currículum académico está vinculado a esto? Ayer estaba escuchando que Argentina tiene la dicha de haber pasado una ley de educación ambiental. ¿Esta ley contempla el ecofeminismo? ¿Creen ustedes que ustedes como gestores, como profesores y profesoras, maestros, docentes, todo, ustedes pueden lograrlo? ¿Qué herramientas creen que necesiten para lograr este propósito, verdad? Es muy interesante cuestionarnos esto porque así podemos plantearlo y realmente aplicarlo en Raquel, nuestras compañera, aulas. Yo quiero que ojalá Raquel, ahí puedan ir estamos en respondiendo los en 15 el chat minutos. para ir después a un diálogo más grande. Y bueno, hasta aquí llega mi participación. Es un gusto haber estado en ese espacio. Espero que en el diálogo podamos tener como más interacción. Ojalá vernos en el futuro. Y por aquí llega mi presentación. Creo que ya logré los 20 minutos, ¿verdad, Susana? Sí, Raquel, excelente. Te agradecemos mucho. Yo te había escuchado una vez antes en un seminario de la Internacional de la Educación para Compartir. América Latina, así que te agradezco todos tus aportes. Les quería contar además que en esta coordinación, además de Carolina y yo, está la compañera Luciana Corigliano, que está atendiendo el YouTube, y el compañero Roberto Cristaldi, que nos está colaborando con el Zoom. Así que les agradezco un montón. Hay compañeras y compañeros de todos lados, no alcanza para anotar y olvidarnos de algunos, pero se han presentado como sindicatos de la UTE, de UTELPA, de SUTEBA,
se han presentado individualmente, también por las localidades, desde Entre Ríos, Tucumán, Rosario, Almirante Brown, Tigre, Olavarría, Tres Lomas. Es impresionante los distintos lugares del país de donde estamos participando aquí, así que les agradecemos, estamos tomando nota del chat de YouTube y del chat del Zoom también, y ahora vamos a presentar en la continuidad de este panel a la compañera Marielle Palau, si se pronuncia así, si no, disculpame Mariel. La compañera es socióloga y trabaja en una organización que se llama Base Investigaciones Sociales, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, coordinadora del informe Con la soja al cuello, que aporta una mirada completa de las diferentes aristas del modelo de agronegocios y sus efectos en la sociedad, la economía y el ambiente. Realizó una maestra en Sociología, Instituto Universitario de Pesquisas, do Río de Janeiro, Brasil. Sus trabajos se realizan en torno a movimientos sociales, sus demandas en la transición. El caso del movimiento de mujeres y de trabajadoras en la legislación paraguaya. Les cuento que en la posición de la organización estamos presentando un breve currículum de cada una de nuestras disertantes. Hay muchísimo más para decir, o sea que enormes compañeras y mujeres hablando de estos temas que tanto nos interesan. Adelante, Mariel, te escuchamos y a los 15 minutos te aviso. Es todo tuyo. Adelante, Mariel. Perfecto. Bueno, buenos días. La verdad que un día como hoy, un 5 de junio, es un placer poder compartir con ustedes este congreso. Bueno, así que mi agradecimiento a la CETERA por la invitación. El tiempo es corto, así que bueno, entro directamente. Y me gustaría partir de un análisis retrospectivo de lo que vino ocurriendo en relación al modelo de agricultura en las últimas décadas en el Abya Yala, fundamentalmente en el cono sur del Abya Yala. Y para eso parto fundamentalmente de la década del 70, en la que como parte de las políticas norteamericanas que no se limitaban a un cruel control político que sufrieron muchos de nuestros países, sobre todo para evitar que sigamos el ejemplo cubano, se impulsa en nombre del progreso y de la productividad la llamada Revolución Verde. Era parte del recetario de la región que, con la excusa de querer acabar con el hambre del mundo, con el discurso de la productividad y el progreso, se produce una transformación muy, muy grande en la agricultura de la región. Bueno, no solamente la región, fue una política mundial, pero bueno, voy a hacer énfasis en lo que nos pasaba por aquí en el sur. Este modelo de agricultura, que fue una ofensiva del capital a nivel rural, implicó el uso de semillas híbridas, el llamado paquete tecnológico, es decir, el nombre elegante para los venenos y demás, la maquinización, y eso implicaba fundamentalmente una mayor extensión de monocultivos. Y me gustaría destacar un gran ejército de técnicos extensionistas que recorrieron los territorios para enseñar al campesinado esta nueva lógica que empezaban a imponer. Este proceso fue fundamentalmente de colonización cultural. Pretendía que quienes tenían conocimientos ancestrales para cultivar alimentos sanos, saberes que hoy podríamos llamarlos agroecológicos, vayan abandonándonos y se incorporen a la nueva lógica. Sepan qué semilla híbrida comprar, sepan cuánto veneno utilizar, en qué momento poner el veneno, y a eso llamaban progreso. Fueron los campesinos quienes cayeron en esta estrategia. La lógica capitalista y patriarcal, que desde hace siglos van de la mano, ni siquiera consideró a las mujeres campesinas como sujetas de esta nueva lógica. Y podríamos decir hoy, con suerte, aunque en ese momento fue una discriminación más. Las mujeres no fueron consideradas sujetas de estas políticas agrarias y continuaron con mucho esfuerzo, quizás más que antes, con sus tareas tradicionales, con huertos, con la cría de animales menores, con la chacra autoconsumo, porque la chacra de renta era territorio exclusivamente masculino, con el cuidado de la semilla, con la elaboración de comidas tradicionales, con la reproducción y la transmisión de todo este saber tan fuerte que tienen de la medicina en base a los yuyos, digamos, la medicina, esta medicina tradicional de las culturas campesinas e indígenas.
esta dinámica agraria siguió más o menos el mismo ciclo, aunque aumentando la velocidad hasta la década del 90, cuando da un salto muy grande con la incorporación de semillas genéticamente modificadas, las conocidas como semillas transgénicas, que fue inicialmente y principalmente de la soja, aunque hoy, bueno, ya son muchos más los eventos transgénicos que están liberados en sus territorios. Una vez más, con el discurso de la inocuidad, de su alta productividad, la supuesta intencionalidad de salvar al planeta del hambre, van invadiendo las tierras de nuestros países y la van invadiendo con una violencia extrema hacia comunidades de pueblos originarios y hacia comunidades campesinas. Esta invasión se da más o menos en simultáneo en todo el cono sur. Recordemos que en el año 2003 la propia Syngenta, una de las corporaciones más importantes del agronegocio, señaló que nuestros territorios serían la República Unida de la Soja. Fue una de las pocas veces en que una corporación dice tan abiertamente lo que pretendía hacer con nuestros territorios y con nuestros países. Las consecuencias del modelo empezaron a ser cada vez más evidentes. Esta expansión implicó y sigue implicando conflictos de tierra con la represión y la criminalización hacia quienes resisten el despojo de sus territorios. Implicó asimismo la contaminación de la producción campesina, implicó la fumigación de escuelas rurales, donde hay una experiencia súper interesante y rica en Argentina, que acá en Paraguay también estamos empezando a acercarnos a este problema tan grave. Implicó cada vez más enfermedades relacionadas con las fumigaciones. Bueno, por suerte en Argentina tienen experiencias muy interesantes como los campamentos sanitarios impulsados en Rosario, estudios médicos que van mostrando el terrible daño que provoca este modelo fundamentalmente a partir de la fumigación. Todas las denuncias que se venían realizando de las comunidades fueron tildadas de exageraciones, de que no contaban con estudios científicos y por lo tanto eran desestimadas o incluso ridiculizadas por los medios hegemónicos. Estudios como los del doctor Carrasco dan un vuelco a esto y ratifican lo que las comunidades venían denunciando. Otros estudios más, que en Argentina son muchos, fueron también evidenciando las terribles consecuencias del agronegocio para la vida misma. Y acá tenemos que, a la par que este proceso de expansión del agronegocio, como una de las dimensiones del extractivismo, digamos, acá también podríamos entrar a analizar, aunque no es mi temática, todo lo que implica la minería de cielo abierto, todo lo que implica el fracking, entre otros. Va avanzando con mucha fuerza en el sur de la Via Yala. Y acá es importante resaltar que las organizaciones campesinas no solo resistían defendiendo sus territorios, protegiendo las semillas, sino que también van elaborando la propuesta de soberanía alimentaria para contraponer a la propuesta de seguridad alimentaria impulsada por la FAO. No era suficiente garantizar alimentos, era necesario hacerlo respetando a quienes por siglos lo habían hecho. Eran los pueblos los que debían decidir qué y cómo cultivar. Era necesario recuperar aquello que estaba en manos de las grandes corporaciones agroalimentarias. Era necesario no solamente producir, sino también garantizar y fomentar la comercialización en mercados locales. Y la producción tendría que estar orientada a las necesidades de la población y no a las del mercado mundial. En este sentido, el derecho de la población a producir y consumir comida saludable y culturalmente adecuada, obtenida además por métodos agroecológicos, implica fortalecer la agricultura campesina y sus sistemas de producción, terminar con el modelo de agricultura industrial, ponerle fin al patentamiento de semillas y el desarrollo de la biotecnología, reconocer y partir de la premisa de que los alimentos no son una mercancía, sino que son fundamentalmente un derecho. Reconocer que, bueno, quienes producen y consumen tienen que ser el centro en la toma de decisiones, rechazar acuerdos y prácticas que otorgan poder a las corporaciones
y fundamentalmente una reforma agraria integral, una recuperación de los territorios campesinos, la garantía a los pueblos originarios a que puedan habitar, reproducirse y estar en sus territorios ancestrales. Esta gran propuesta de soberanía alimentaria ligada a esto, al control territorial, a la recuperación de las semillas, a la defensa y protección de los demás bienes comunes, para evitar la privatización, preservar la biodiversidad, recuperar esta interacción con la naturaleza, respetando sus ciclos. Para ello era fundamental la producción agroecológica. Y creo que este es un elemento central en esta propuesta de la vía campesina, sobre todo en un momento tan fuerte como este. Bueno, en Argentina están ahora con el trigo transgénico que bueno, desde Paraguay nos sumamos a la campaña de no se metan con nuestro pan. Es decir, hay una lógica de avance muy fuerte y avance cada vez en espacios donde antes estaba ausente. La soberanía alimentaria, además de todos los elementos básicos que les estuve mencionando, también implicaba visualizar y combatir las múltiples dominaciones a las que son sometidas la naturaleza y las mujeres. Y creo que esta centralidad en mujer y naturaleza es un elemento clave, sobre todo cuando analizamos la situación actual del planeta, la crisis sistémica que estamos viviendo, en la que se evidencia más que nada esta insostenibilidad del capitalismo. Es imposible seguir produciendo y consumiendo como lo venimos haciendo. Una vez más, al igual que con la Revolución Verde, impulsado sobre el mito del progreso, como que para que llegar a ser como los países desarrollados, que es el imaginario que se va construyendo, tenemos que seguir el recetario del Banco Mundial o el recetario de la Organización Mundial del Comercio, lo cual es una falacia. Los países del norte viven como viven a partir del saqueo de los pueblos del sur. Si todos consumiéramos como ellos, nos harían falta 4 planetas y tenemos solamente uno. Entonces la situación actual es una consecuencia directa de la lógica capitalista y patriarcal. Así como mencionó Raquel hace un ratito, Platón y fundamentalmente después el filósofo inglés Francis Bacon plantea que el hombre tiene que dominar la naturaleza así como domina a las mujeres. Sobre este epistema, sobre esta premisa fundamental, el capitalismo se va desarrollando, oprimiendo y violentando tanto los territorios geográficos como los territorios cuerpos, donde las mujeres sufrieron, digamos, la peor parte. Toda esta gran introducción es para que podamos ver que el ecofeminismo, la lucha de mujeres de distintos puntos del planeta, se levanta justamente contra esta premisa. No surge como parte de un debate teórico, sino a partir de la propia experiencia de lucha de las mujeres, porque son las mujeres, justamente por la división sexual del trabajo, las que más sienten las consecuencias del modelo al estar recluidas en sus hogares, al estar de alguna manera sometidas a ese trabajo de reproducción fundamentalmente doméstico. Y pienso fundamentalmente en las mujeres rurales. Creo que acá, bueno, hay diferencias cuando pensamos en la situación de las mujeres urbanas, aunque no por eso sea mejor o peor. Pero son las mujeres las que sienten en sus propios cuerpos los atropellos del agronegocio, la contaminación de los cultivos, la falta de alimentos, la contaminación de los cursos de agua, el peligro de enviar a sus hijos a la escuela por las fumigaciones. Son las mujeres también las que llevan adelante la defensa de sus comunidades, la de los ríos, como el caso de Berta Cáceres, que fue justamente asesinada por la defensa de un río y la responsabilidad es de una corporación internacional. Hay una vinculación muy fuerte entre mujer y naturaleza, el cuidado de las plantas, de los huertos, de animales menores, los saberes medicinales, porque ellas no fueron sujetas de esas políticas de colonización cultural
a la que sí fueron sometidas los hombres en la década del 70. Esto le da a las mujeres un rol muy importante porque lograron mantener estos saberes ancestrales que, bueno, hoy los llamamos agroecológicos, pero en su momento era el saber campesino que permitió durante siglos y siglos alimentar a toda la población. Ya voy terminando, creo que me falta muy poquito. El ecofeminismo entonces plantea una nueva relación con la naturaleza. Y realmente decirlo de nueva en la Via Yala no es acertado, porque implica realmente, porque esta relación que plantea el ecofeminismo con la naturaleza ya está presente en la cosmogonía de los pueblos originarios. Está presente en la cosmogonía, bueno, no voy a citarlo, pero todos nuestros pueblos originarios tienen esta vinculación estrecha con la naturaleza, que intentó ser destruida a partir de la colonización, a partir de las represiones, a partir de la extinción de los pueblos originarios, pero que se mantiene en la memoria, por suerte. Una relación que está basada fundamentalmente en la reciprocidad, en el reconocimiento de la interdependencia entre seres humanos y naturaleza. Es más, el reconocimiento de que todos las y los seres humanos somos naturaleza. Somos naturaleza porque, bueno, somos un animal más entre tantos otros con mucho complejo de superioridad, diría yo, pero también porque nuestra vida depende directamente de la naturaleza como una abstracción, no la naturaleza como una abstracción o como un lindo paisaje, sino naturaleza como la interrelación de millones de seres vivos, donde cada uno de ellos posibilita que la vida, así como la conocemos hoy, siga existiendo. Sin abejas u otros animales, insectos que polinizan, nos quedamos sin alimentos y señalo esto como un ejemplo de esta interdependencia que existe. Bueno, la actual pandemia del COVID que tantas muertes y sufrimientos acarrea y que dejó al descubierto también las limitaciones del capitalismo, de décadas de políticas neoliberales, es también una señal de alerta. No se puede seguir destruyendo los bosques porque el contacto con animales silvestres puede ser el origen de este tipo de enfermedades. No se puede seguir produciendo animales de manera industrial, no solamente por el nivel de crueldad que esto implica, sino que porque son un foco de producción de virus, como ya lo fue la fiebre porcina. Es decir, hace falta y es urgente repensar esta forma de producir y consumir. La crisis climática que cada día nos afecta más con temperaturas extremas, con sequías, con inundaciones, son consecuencia directa del desarrollo capitalista que ahora nos quiere seguir engañando con falsas soluciones como bonos de carbono, los monocultivos forestales, sembrar nubes. Entonces, cuando hablamos sobre educación ambiental, a mí me parece que estos temas no pueden estar ausentes. Creo que tenemos que incorporar una visión de totalidad, una visión holística, que nos permita entender que esa huerta que estamos cultivando o fomentando a que se cultive, que esa opción por los mercados locales y mercados campesinos son parte de un acto de construcción de un nuevo modelo de sociedad. Creo que muchas veces quedamos atrapados en lógicas súper puntuales. Este ejemplo clásico que vemos el árbol pero no el bosque. Entonces yo creo que un elemento central es poder entender que la educación ambiental tiene que comprender la globalidad de la problemática, de las consecuencias del terrible daño que trae a la vida el capitalismo, y en ese marco entender que capitalismo y patriarcado van juntos y que este es el momento, y ya lo demuestran innumerables luchas en todo la Via Yala, de que el rol de las mujeres es fundamental. Es fundamental en la defensa de sus cuerpos, como bueno, lo fue esta lucha impresionante y victoriosa de los pañuelos verdes en Argentina, así como también de las mujeres de la vía campesina, por citar solamente algunas. Bueno, yo dejaría por ahí, creo que me pasé un poquitito del tiempo y bueno, seguimos hablando. No dejo preguntas porque Raquel ya colocó un montón que creo que las comparto. Gracias.
Caro, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Nuestra tercera disertante es presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas, Federal, AMRAF, delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar del sureste de Santa Fe, aborda temas relacionados con las mujeres y el trabajo rural y la producción agropecuaria y su vinculación con los espacios educativos formales e informales. Con nosotros, Mónica Polidoro. Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Me están escuchando? Buen día, te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente de la CETERA, a quienes me han propuesto para este panel, un orgullo estar compartiéndolo con las compañeras. Les quiero decir, por supuesto, que no vengo desde los ámbitos académicos, sino desde la experiencia de la producción, y específicamente desde las mujeres, la producción en pequeña escala. No quiero ser autorreferencial, pero no voy a tratar de ser lo menos posible, pero tratar de traer algunas experiencias. La gente de mi edad, cuando yo era chica, yo me acordaba anoche cuando estaba preparando esta charla, yo vivo en la localidad de Wilray, que es una localidad rural de 7.000 habitantes, muy cerquita a Máximo Paz, de donde es oriunda Sonia Leso, y mi infancia fue en una esquina, Mitre y Urquiza, y ahí había un almacén, y el Bachi Fávaro, así lo conocíamos, había un kiosquito de madera, y en ese kiosquito de madera venía un productor de apellido Ciarrochi, con toda la verdura, tomate, lechuga, lo que a ustedes se les ocurra, una producción sana, ecológica, y de pronto la disputa, ¿no?, entre productores y también productoras, de quién producía mejor, quién producía más sano. Y en realidad, lo digo y lo traigo a coalición para que por ahí los pibes y las pibas sepan que hubo un momento en nuestro país donde se produjo y donde la producción, podemos decir, que se hacía en forma sana, ¿no?, desde la chacra mixta, desde las quintas alrededor de las poblaciones y también en las chacras. ¿Qué pasó después? ¿Qué es lo que ocurrió que hizo que la matriz productiva de pronto cambiara como 180 grados? Y las compañeras que me antecedieron lo explicaron muy bien. Lo que ocurrió fue precisamente una decisión política de instalar una matriz productiva donde la columna vertebral de la alimentación sea el modelo agroexportador y extractivista, con ese pretexto de tener que alimentar al mundo y diciendo que podíamos aumentar la cantidad en lo que tiene que ver productivo, en la producción, sin tener en cuenta en absoluto cuáles iban a ser las consecuencias de esa producción en cantidad, ¿no? Recién la compañera hablaba muy bien de la década del 70, que fue donde se instaló, digamos, todo lo que tiene que ver con la expansión, con el monocultivo, con la soja. También tenemos que ver, si nos vamos un poquito más atrás, mi tío, por ejemplo, en mi familia siempre me hablaba de la ley Raggio. No les voy a hablar de la ley Raggio del gobierno de Onganía, pero sí por ahí lo pueden andar googleando y ver de qué se trató, que fue la expulsión de los chacareros y las chacareras de sus tierras, de sus campos, con un propósito totalmente, con una mirada, con un objetivo claro, no fue por casualidad. No tenemos que ser tan inocentes y decir, uy, mirá, ¿qué pasó? Que estamos con el transgénico, que estamos con la soja, que estamos con la concentración de la tierra y la producción. No, eso fue totalmente premeditado, es un modelo que se instaló, lamentablemente, en toda Latinoamérica, como bien lo decía la compañera, un modelo agroexportador, capitalista, patriarcal, donde no me voy a extender porque también las compañeras hablaron de la exclusión de las mujeres, ¿no? Llevó a una estrategia política para lograr la concentración de la tierra, de la producción y todas las consecuencias nocivas que nosotros conocemos. Digo esto porque hay que saber que no fue por casualidad.
estamos viviendo esta situación. Y a esto hay que agregar también otros condimentos políticos, que son esos acuerdos de los gobiernos que hacen con otros gobiernos para que la Argentina sea solamente un país agroexportador, por supuesto que, pero solamente de materia prima, y eso tiene que ver con una decisión para producir en cantidad y también para empujarnos a la pobreza donde hoy estamos, porque exportar solamente la materia prima somos vivísimos nosotros, vendemos la materia prima y después compramos mucho más caro todos los productos, una viveza total, le estamos dando alimentos, se lo estamos regalando, y después nosotros compramos mucho más caro lo que producimos nosotros. Entonces, esos son acuerdos internacionales que tenemos que tener en mente en el momento de pensar por qué estamos como estamos, porque si no sabemos de dónde viene el problema, por ahí no tenemos posibilidades de poder solucionarlos, ¿no? Entonces, para ir aclarando un poco, primero venimos de una producción diversificada, nosotros venimos de una chacra mixta, no es que aparecimos así nomás con toda esta producción de exclusión, con esta producción de hambre, de concentración, y después hubo una intencionalidad de destruir todo eso fue un proceso, fue un proceso de transformación productiva totalmente premeditado, ¿no? Lo que quiero decirles también es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta situación? Nosotras, desde AMRAF, Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal, junto a otras organizaciones de la agricultura familiar, somos conscientes de esta situación y también somos conscientes de la solución. Y también estamos permanentemente haciendo propuestas para contrarrestar esto. Porque las mujeres, además de ser partícipes necesarios de la agricultura familiar y de la producción, también queremos estar en la mesa de decisiones políticas, ¿no? Entonces, nosotras también luchamos para que nos tengan en cuenta en el momento de las convocatorias, en el diseño de las políticas que necesitamos. Y nosotras bregamos y promocionamos y promovemos todo lo que tiene que ver con el agregado de valor en origen. Por ejemplo, las propuestas que nosotros pregonamos, esa articulación entre municipios, comunas, otros entes estatales como el INTA, como el SENASA, las esferas gubernamentales, por supuesto. ¿Para qué? Para recuperar nuestra soberanía alimentaria, nada más ni nada menos, y generar desde nosotros mismos, desde nosotras mismas, un verdadero desarrollo en la producción y que tenga un impacto local. Por suerte, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se están implementando algunos programas, ¿no? En localidades como Máximo Paz, por ejemplo, como María Teresa, estoy hablando acá del sur de Santa Fe, pero también se está haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, se están bajando programas que se llaman Protaal y que apuestan al arraigo especialmente, y después vamos a hablar de la vinculación de esto con los pibes y las pibas, pero falta mucho más. Falta mucho más. Por suerte están esos programas, ¿no? Se bajaron, les dije, en Máximo Paz, pero tiene que intervenir el Estado, porque no hay agricultura familiar, no hay producción en pequeña escala, no hay ecofeminismo, no hay soberanía alimentaria si no está la intervención del Estado. Y la infraestructura es fundamental. Por eso nosotros le pedimos a este gobierno, con quien tenemos un diálogo interesantes y apostamos a ese diálogo, necesitamos esa infraestructura para que los compañeros, las compañeras, productoras de carne, de cerdo, de vaca, de lo que sea, de todas las carnes que tenemos, tengan la infraestructura necesaria para poder hacer la alimentación territorial, terminando con la alimentación kilométrica que implementó precisamente este modelo patriarcal y este modelo agroexportador. Y tenemos la solución en la mano, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora que se ha estado hablando tanto de la carne de los chinos, para nosotras no es lo mismo que se produzcan 20.000 madres en un solo lugar que 200 madres en 20 chacras distintas. ¿Qué es lo que proponemos? Nosotros podemos alimentar a nuestro territorio en la parte interna y externa, cuidando el medio ambiente, o cuidando el ambiente, como se dice,
y asegurando la alimentación a todo el pueblo argentino. Por eso nosotros decimos que no es una cuestión de los productores y productoras, es una cuestión de la sociedad en general, es una cuestión de los consumidores. Hay que instalar este tema. ¿Y cómo se instala este tema también? Nosotros apostamos también a la educación formal, ¿no? Por eso valoro precisamente este encuentro. Hay muchos ejemplos que se están haciendo en la Argentina, no quiero demorarme mucho con el tiempo, pero por ejemplo en el norte de Santa Fe está La Verdecita, como Remo Bénico como referente, con su esposa, con su familia, que le ha demostrado a la provincia, al país y al mundo que se puede producir de otra manera cuidando nuestro ambiente y cuidando también a nuestros consumidores. Hay ejemplos muy, pero muy claros. Entonces, ¿cómo hacemos para instalarlo? Para nosotros es fundamental la educación formal y no formal también, ¿no? Por eso también en este ida y vuelta yo me permito preguntar, ¿no? Y lo he hecho en otros lugares, ¿están dentro de los programas educativos esta manera de producir? ¿De qué manera se hace? La información que nosotros tenemos es que por ejemplo, lo que sé por experiencia personal y por otras compañeras, es que desde jardín de infante hasta los ámbitos académicos, a nosotros nos atraviesan el modelo agroexportador y extractivista. Porque ¿cómo salen los profesionales? Y yo, esto por favor, sin herir ninguna susceptibilidad, lo he conversado con profesionales, ingenieros agrónomos, ingenieras agrónomas, veterinarios, y los forman para vender en el modelo agroexportador. Y nosotros tenemos que hacer eso. Es cierto que aquí hay docentes de la universidad, que hay docentes de nivel terciario, que por una cuestión personal le transmiten a sus alumnos, a sus alumnas, miren, chicos, pero también la cosa puede pasar por otro lado, pero es una cuestión personal. Pero no hay una decisión política de incorporar en el programa de educación formal la agricultura familiar, la discusión que se dé, por ejemplo, ¿no? Entonces, también pregunto en este panel, y me gustaría que sea un ida y vuelta, ¿no? Yo tengo relación con docentes del nivel primario, del nivel secundario, y me dicen, no, Mónica, pero nosotros hacemos huerta, no, Mónica, pero nosotros en la secundaria tenemos la huerta, le hacemos valor agregado, pim, pam, pum, maravilloso, pero después truqui, se corta, porque también tenemos un problema con los pibes y las pibas que salen del secundario, que no todos pueden salir a formarse académicamente. ¿Y qué hacemos con esos pibes y esas pibas? No, yo ya cumplí con mi rol, yo ya le enseñé la huerta, todo, pero ahí tienen un camino de desarrollo fundamental que se está desaprovechando desde la educación formal, lo está desaprovechando el presidente comunal, el intendente, que se quejan porque los pibes se van y porque no hay arraigo, y no se dan cuenta. Yo no sé si es por ignorancia o por qué sé yo, porque no lo quieren hacer, porque son vagos, por lo que sea, no, perdón con esta expresión, pero no hay un plan estratégico para eso. No se tiene en cuenta la agricultura familiar. Ya termino con esto, pero lo hago como una ida y vuelta, ¿no? Entonces, la propuesta que hago en este panel es primero esa respuesta, ¿no? Porque me dicen, no, pero se hace desde el tema biológico, botánico. Bueno, háganlo del tema biológico, del tema botánico, pero también trasládenlo como una forma de vida, como una forma de desarrollarse, como una forma de quedarse en el pueblo, en la localidad. Entonces, no lo digo como una mirada así, lo digo como representante de productoras, especialmente mujeres, ¿no? Y tremenda responsabilidad que tienen los docentes en este tema. Pero bueno, acá me dicen que ya tengo poco tiempo. Lo que quiero terminar esta exposición es primero hacer y me gustaría una devolución de parte de ustedes, una devolución de parte de los docentes, porque a lo mejor uno tiene una mirada equivocada, distinta, y me dice, no, Mónica, che, acá se está haciendo, yo estoy segura que se están haciendo en algunos lugares, pero entre todos tenemos que luchar para que forme parte dentro de la educación formal. O sea, si realmente queremos educar para el planeta, para nuestro planeta,
eduquemos desde la mirada de la agricultura familiar y desde el ecofeminismo, porque el rol de las mujeres, no estoy diciendo que sean necesarias, ¿no? Que sean imprescindibles, pero sí digo que son partícipes necesarias en la hora de la producción en pequeña escala y especialmente en el agregado de valor, cuando hablamos de mermelada, cuando hablamos de encurtido, cuando hablamos de carneada, cuando hablamos, bueno, de todo eso, ahí están las mujeres. Así que, no sé, lo que más me parece importante de este panel es la devolución, así que espero con gusto este intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Tenemos saludos en YouTube desde Córdoba, San Carlos de Minas, Arroyito, Río Cuarto, Villa Concepción, del Tío y Capital, y de la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe. Una de las chicas que está mirando por YouTube es profe de inglés, así que excelente, que también quiera sumarse a esta iniciativa. Vamos a leer los comentarios que han dejado los participantes y las participantes en el chat. Para Raquel. Empezamos con Raquel. En la Patagonia Argentina, los terratenientes extranjeros han expulsado a las comunidades originarias de sus tierras. Usan la tierra para ganadería intensiva o aprovechan el agua dulce negándosela al colectivo. En Misiones también lo mismo, son avasallados lamentablemente las comunidades nativas y se construyen hoteles de lujos para el pseudoturismo. No sucede solo en la Patagonia, sino en el norte de la Argentina. La ciencia la mayoría de las veces responde a intereses económicos transnacionales en detrimento de la salud de nuestros territorios, tierra y de nuestros cuerpos, territorios cuerpos. La distribución del trabajo es patriarcal y de ahí cuesta salir, especialmente en las clases más vulneradas, pues la mujer no consigue trabajo y es la cabeza de la familia, siempre el hombre. Es cierto, es el momento de romper con la estructura y poder convivir armónicamente con la naturaleza. Los terratenientes extranjeros llegan a Misiones para explotar las tierras y el acuífero que se encuentra en la provincia, empujando a las comunidades nativas y especies salvajes al borde de la desaparición. Y en la provincia de Neuquén han existido pugnas de las comunidades originarias para hacer cumplir el derecho a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. El modelo económico extractivista que promueven los gobiernos de Latinoamérica, de cualquier tinte político, está destruyendo los bienes comunes naturales. Es urgente sentarse, pensar otros modos de vivir para construir este vivir bien que promueven las mujeres indígenas por el buen vivir. Bueno, las actividades en el aula que se promueven desde aquí es plantear una propuesta didáctica en la que se puedan revalorizar, es realizar entrevistas a las mujeres de la familia sobre sus saberes ancestrales. En Argentina se están dando procesos de lucha y resistencia por cuidar el medio ambiente, ya sea la lucha que se dio en Mendoza por el agua, la lucha contra la mega minería, el fracking, donde las multinacionales de capitales extranjeros se llevan nuestros recursos y nos dejan su contaminación y empobrecen por otro lado la lucha en el conurbano por tierras para vivir, como sucedió en Guernica. Está claro que la lucha es contra el capitalismo y el patriarcado, y que es de clase en unidad con todas las luchas en curso, con los sindicatos como herramientas. Te cuento, Raquel, que soy de Mendoza y acá se peleó bastante por la ley 7722 para que no se tocara el agua, y justamente ayer se dio una sentencia a una mujer de 70 años, se la condena por estas luchas, o sea, está procesada por estas luchas del agua, justamente una mujer.
Muchas gracias por responder, porque así nos da como, bueno, yo soy de Costa Rica, pero nosotros también sufrimos lo que el capitalismo y el patriarcado ha hecho, ¿verdad? Principalmente en las comunidades indígenas. Aquí los blancos, como le dicen aquí los sicuas, las comunidades indígenas nos dicen a quienes somos blancos, ¿verdad? Han llegado y han tomado tierras, son tierras que le pertenecen a las comunidades indígenas, y es muy interesante ver que esto es un fenómeno mundial, y a mí me gusta mucho hablar de la ciencia comunitaria, ¿verdad? Porque veo esto que dicen de que la ciencia ha estado usualmente con los procesos económicos de extractivismo, y eso es atroz. Pero la ciencia comunitaria y el desarrollo sostenible tiene esta posibilidad de mezclar los saberes ancestrales, comunitarios y académicos para llegar a esta unión de saberes que realmente integre todo. Ahí es donde está la ciencia comunitaria, de empoderar a las comunidades. Hemos hecho un montón de actividades con Colectiva Orgánica en lugares que se llama Sensinay. Sensinay es un espacio donde el gobierno y el Ministerio de Salud le da educación y alimento a comunidades vulnerabilizadas en Costa Rica. Hemos tenido actividades con familias, porque si educamos a las personas estudiantes, también debemos educar a las familias. Hemos hecho actividades como Bordando Juntas Comunidad, que es mezclar el arte con la conciencia ambiental para que ellas vayan siendo parte de las acciones comunitarias en torno al medio. Me indigna mucho porque a veces la academia de donde yo vine y donde vengo es muy cuadrada, ¿verdad? Y no entiende los multifactores que generaron la crisis climática y no la intervienen desde una manera integral. Por eso es que yo creo tanto en la comunidad más que en cualquier otro aspecto, porque la comunidad sabe dónde está parada, la comunidad sabe qué es lo que necesita, las comunidades indígenas saben y han protegido la naturaleza durante toda la historia, el agua. Aquí tenemos un gran problema porque realmente vendieron como que en algún momento en los 80, un montón de personas vendieron a blancos las tierras, ¿verdad? Entonces ahora las comunidades indígenas las están reclamando. Hemos tenido muertes de indígenas ecologistas que son de los frentes fuertes, ¿verdad? En las comunidades los han asesinado, y eso ha sido atroz. Y bueno, como Mariel puso el ejemplo de Berta Cáceres, en Centroamérica están muriendo activistas, están muriendo poblaciones indígenas, nos están matando. Nosotros todos los años tenemos muertes porque conservar la naturaleza no es cosa fácil, ¿verdad? Y necesitamos como mucha esperanza y mucha comunidad y mucha fuerza para lograrlo. Y la ciencia comunitaria, la unión de todos los saberes ancestrales, comunitarios, académicos, es lo que nos ayuda. Me encantó escuchar ahora a Mónica hablar de la soberanía alimentaria en las comunidades, porque para mí eso es un sueño en mi país, ¿verdad? Tener todas estas estructuras de las que usted es parte, porque aquí hemos vivido un modelo totalmente extractivista, como dice usted, de que nos sacan los recursos de materia prima, ¿verdad? Y nos devuelven esa cosa carísima y no podemos existir y la gente pasa hambre. A mí me vuelve loca, me destruye que alguien pase hambre. ¿Por qué? Porque la nutrición es vital, porque comer es vital. Entonces aquí entra lo que decía Mónica, que me encantó, de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria debe estar bueno, yo no conozco muy bien la ley de ustedes de educación ambiental, me parece que, bueno, estoy muy interesada en leer, la verdad, pero eso debería ser como la espina dorsal, la soberanía alimentaria, alimentarnos bien, ser conscientes, volver a la tierra, o entender que todos los procesos tienen que regresarse a la naturaleza, que nosotros somos animales, al igual que cualquier otra especie, ¿verdad? Y también formar a formadores. Aquí tenemos un problema, estamos luchando por la ley de educación ambiental y somos juventudes porque la gente no quiere, la gente adulta más grande no quiere hacer nada por nosotros y nosotras, y bueno, a nosotros y nosotros es que nos van a dejar toda esta tierra vuelta loca, ¿verdad? Entonces estamos trabajando durísimo por hacer esto, pero Costa Rica hizo una consultoría genial, hizo todo un proyecto, pero ¿cuál es el problema ahora? Que le van a dar
la información a los profesores, a los docentes y las docentes, pero las docentes y los docentes no saben cómo formar estudiantes en esta área. Eso es algo muy, muy importante que quería hablarles, porque tenemos que formar formadores en la empatía, en la esperanza, en el asombro, en la construcción colectiva para lograr estos procesos, porque si no vamos a seguir replicando estas dinámicas que han destruido el medio ambiente. Necesitamos cambiar esas dinámicas socioecológicas para lograr sobrevivir. Estamos en este aspecto de sobrevivir y a veces suena como muy estresante y ansioso, y la ansiedad climática en mi generación es atroz, ¿verdad? Yo veo con mis amigos, yo soy en la Red de Juventudes de Cambio Climático de Costa Rica y todos estamos ahí dándole duro con fuerza, pero es por la ansiedad climática que tenemos, porque queremos resolverlo y no tenemos las estructuras gubernamentales para lograrlo. Por eso yo admiro tanto a Argentina en estos procesos, porque ustedes tienen una organización impresionante que yo deseo irme para allá, ¿verdad? Y tratar de conocer y replicar acá. Pero bueno, más que todo, yo quiero hablar de eso, la ciencia comunitaria, que es vital para esos procesos, la formación de docentes, que se formen en la empatía, que se formen, para mí la Biblia, mi Biblia es la Carta de la Tierra, no sé si la conocen. La Carta de la Tierra es un documento hermoso, ojalá lo puedan ver, yo se los puedo pasar en el correo. Es un documento que lleva 20 años haciéndose y fue consultado desde los Inuit allá arriba, ¿verdad? Hasta todo el mundo lo consultaron, desde todas las palabras tienen un significado, y ojalá puedan verlo. La Carta de la Tierra es un camino genial para educadores en este tema, y ojalá podamos cambiar el mundo, por favor, para sobrevivir. Gracias, Raquel, por tu intervención, esa fuerza que nos das. Ánimo, compañeras, estamos para eso. Hay saludos para Meirele, que agradecen mucho la posición. Hay varios ejemplos de compañeras que están contando en el chat acerca de las dificultades que se tienen para avanzar, o las preocupaciones que tienen porque ven lo que va pasando en cada una de las jurisdicciones. Pero antes de darle la palabra a Meirel para que nos complete, hacemos esta pasadita por las tres expositoras, después Caro sigue leyendo otros mensajes. Nos están saludando para ustedes, para las tres expositoras, Angélica Graciano, secretaria general de la UTE, que nos manda un mensaje, dice que está excelente. Lilian Capone, una compañera también dirigente sindical desde el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores. Celebramos el Congreso Ambiental con inclusión y perspectiva de educación, y felicidades y gracias a la CETERA. La compañera Carolina lee unos mensajes para Mayrele y para Mónica, y les damos después de esos mensajes nuevamente la palabra a Mayrele y a Mónica. Bueno, en Mendoza y en Neuquén hubo luchas firmes en contra de esta forma de minería. El modelo económico nos está llevando al colapso socioambiental. Las comunidades originarias y campesinas en Argentina resisten y luchan contra el poder político en complicidad con los grandes medios de comunicación y las multinacionales capitalistas. La megafactoría porcina y el trigo transgénico, más la mega minería a cielo abierto, dan muestras de que hay que seguir luchando contra esto. En la Argentina hay una ley anterior de 2006, que es de ESI, cuya amplitud ha permitido también incorporar debates de estas temáticas. Se puede tratar de contactar a las poblaciones nativas y preguntar cuál fue el impacto de la inmigración y qué piensan o recomiendan que se deba hacer para cambiar la situación. Las mujeres de estas comunidades ofrecen conocimientos profundos sobre cómo cuidar la naturaleza. En el sur santafesino de Argentina vivimos en pueblos fumigados por agrotóxicos. Es un tema tan sensible en nuestras comunidades que a los docentes se nos hace muy difícil realizar un abordaje visibilizando y sensibilizando sobre este tema. Nuestros cuerpos, territorios están siendo envenenados. Nuestra tierra y nuestras vidas están siendo desvitalizadas y dormidas por la lógica extractivista. Y la educación ambiental solo se basa en el reciclaje que recae finalmente en nuestra responsabilidad personal. Las resistencias de las orgas y los colectivos parecen mínimas ante el poder de las corporaciones y los estados cómplices.
Necesitamos las voces más fuertes de nuestros gremios y docentes comprometidos con el paradigma de la diversidad y el ecofeminismo. Los estudiantes tienen derecho de conocer su derecho de crecer en un territorio libre de agronegocio y no hay más tiempo que perder. Bueno, Mónica también, para Mónica, dice que en Zapala, en La Matanza, hay varios programas de huertas, lamentablemente siempre los emprenden mujeres, y acá dicen también de que están muy buenas las exposiciones, lástima que los panelistas siempre seamos mujeres, deberían haber más hombres porque la sociedad se construye entre todos, todas y todes. Las editoriales de los libros quitan las pequeñas economías de sus páginas y muestran una vez más los intereses de las grandes corporaciones. Mónica y Mariele. Estos han sido los comentarios de ella. Sí, también estuve leyendo el chat y realmente es súper interesante todo lo que cuentan desde los diferentes lugares de Argentina, y ciertamente no mencioné todos, pero hay una lucha sumamente importante en Argentina de las madres de Ituzaingó. Haber evitado la construcción de la planta de Monsanto fue una cuestión fantástica. Ahora siguen avanzando, aparentemente vamos a poder seguir comiendo los alfajores Habana después de esta campaña tan buena que se hizo con el tema. Así que bueno, creo que en Argentina hay una lucha súper interesante, súper buena, y creo que en ese sentido es un ejemplo para muchos lugares. Bueno, en Paraguay estamos tan cerca que lo que pasa en Argentina directamente nos repercute, así que estamos muy, muy pendientes siempre. Yo solo quisiera puntualizar dos cosas en base a los comentarios. Uno es que este modelo extractivista, históricamente agroexportador, ciertamente tiene un componente productivo, pero también y fundamentalmente tiene un componente cultural, y allí los medios de comunicación son una herramienta atroz que tienen a su servicio. Es decir, probablemente sin un apoyo, ni siquiera es un apoyo porque son ellos mismos, es decir, si nos ponemos a mirar, bueno, quiénes son los dueños de los grandes emporios de comunicación, son al mismo tiempo quienes están vinculados con las grandes corporaciones. O sea, hay un rol ideológico, cultural muy, muy grande de los medios de comunicación que logran legitimar una campaña que, si es que uno se pone a mirar, simplemente mirar cuáles son los logos de las grandes corporaciones del agronegocio, todas intentan pintarse de verde. Se ponen una hojita verde, usan un logo verde como para intentar convencernos de que ellos no son los responsables de la destrucción que estamos viviendo. Y me parece a mí que ante esta arremetida tan fuerte y sostenida de los medios empresariales de comunicación, hay una tarea súper importante de parte de trabajadores de la educación, que son quienes están en contacto permanente con chicos y con niños, con adolescentes, para ir mostrando realmente cómo funciona el sistema. Yo recuerdo a mis maestras de primer, segundo grado, es decir, creo que lo que van dejando docentes, sobre todo en los primeros años, los argumentos que van dando cuando son más grandes, me parece a mí que es un rol fundamental, y que si estamos intentando hacer un cambio de chip. Les cuento, en Paraguay el ministro de Agricultura hace unos 10 años, así con la misma lógica, decía que el campesinado tenía que cambiar de chip, es decir, tenía que dejar de pensar en rubros de autoconsumo y tenía que dedicarse a la lógica del mercado. Así que el cambio de chip en Paraguay significa ese disciplinamiento absoluto a la lógica de las corporaciones y del mercado. O sea, ¿quiénes son los que pueden influir en una nueva vinculación ser humano y naturaleza? Creo que así como estamos, el rol de la docencia es fundamental y es clave. Por suerte, y pienso en Raquel, que bueno, es mucho más joven que yo al menos, esta preocupación ambiental creo que también tiene que ver con una tarea que se vino iniciando a lo mejor sin un apoyo estatal,
sin una ley que proteja eso, y hay que pelear por la ley, pero me parece que más allá de la ley creo que es clave también estas acciones de sindicatos, de colectivos de docentes que se van impulsando y que existen desde hace mucho tiempo más. Y lo otro vinculado a esto es, cuando se habla de medio ambiente en general, se habla de que tenemos que reciclar, se habla de que no tenemos que tirar la basura en la calle, es decir, se hacen campañas sobre acciones individuales, que ciertamente están bien, digamos, ojalá consumamos cada vez menos plástico, ojalá podamos reciclar y hacer compost de nuestros residuos orgánicos, creo que ese es un paso importante, pero es una falacia que podamos quedarnos en eso. Si realmente no buscamos y no visibilizamos las causas reales del problema, del calentamiento global, de la pobreza que vivimos porque somos directamente exportadores de materia prima con un costo ambiental tremendo, estamos como que quedándonos en la superficie. Entonces, creo que sí son importantes estas campañas de reciclado, de cuidado ambiental en general, de ser conscientes de lo que consumimos. Creo que eso es absolutamente necesario, pero absolutamente insuficiente. En la medida en que no intentemos develar efectivamente cuál es la causa del problema, cómo se estructura capitalismo, patriarcado y colonialidad, vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo, y sobre todo podemos caer en la trampa de las falsas soluciones. Las corporaciones que causaron toda esta destrucción ambiental hoy nos plantean que tenemos que hacer ¿qué? Sembrar nubes para evitar que los rayos solares puedan tener la más mínima idea, o sabiendo conscientemente el desajuste mucho más grande que va a causar en el planeta. Nos plantean, bueno, reforestemos, ¿con qué? Con eucalipto para que las pasteras puedan seguir. Es decir, hay una serie de engaños que están vinculados con eso, y me parece a mí que ya no tenemos mucho tiempo, y creo que lo importante es poder hablar de las causas reales del problema. Por ahora eso, gracias. Mónica, te invitamos a sumarte unos minutos más. Está sin audio, Mónica. Seguí sin el audio, te va a tener que activar tu audio, Moni. Ahí estamos. Ahora sí, adelante. No, para hacer una devolución. Ahí estaba viendo en los comentarios claro, que no es solamente mujeres. Por ahí tengo que aclarar que AMRAF también tenemos compañeros varones. Y resulta muy gratificante para nosotras cuando un compañero se sienta en una mesa de discusión política y dice pertenecer a AMRAF, Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal. Y nosotras tenemos la vivencia de que cuando una mujer está, digamos, avanza en forma inclusiva. Y hoy cuando decía de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que ha hecho programas para instalar en los territorios, olvidé mencionar un programa muy importante que va dirigido, que está dirigido a mujeres productoras, que se llama En Nuestras Manos, y ha tenido una repercusión extraordinaria. Y nosotros celebramos. Ese programa lo conseguimos las mujeres porque desde hace mucho tiempo venimos pregonando. ¿Y qué pasa con esos programas? Estamos las mujeres como cabeza productoras, pero también en esos programas fueron incluidos los varones, que son compañeros de las mujeres, digamos, compañeros por vivencias, compañeros por familia, y me parece que en esa vivencia y en esa experiencia diaria y cotidiana, uno pone de manifiesto que cuando hay una mujer en cualquier, digamos, perspectiva o en cualquier reclamo, es un reclamo incluyente. También quiero decir que acá en el sur de Santa Fe es cierto
que tenemos la problemática de las fumigaciones. En el sur de Santa Fe y en los grandes territorios ya vistos como agronegocios, como por ejemplo Córdoba, el sur de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Y es muy difícil, extremadamente difícil, tratar de visibilizar a la agricultura familiar en medio de esa situación. Es tremenda desde nosotros, como pequeños y pequeñas productores y productoras, el tema de decir, che, acá estamos, no nos fumiguen, déjennos producir, aún con esas leyes de espacio entre la población urbana, viste que hay algunas leyes que hay en los pueblos, pero a las leyes hay que hacerlas cumplir, porque después parece como que hay una ley y estamos todos tranquilos. ¿Y quién la hace cumplir? Nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, en forma permanente. Una señora escribía ahí que hay varios programas de huerta, y me parece maravilloso, espectacular. Yo no sé si esos programas de huerta son desde la educación no formal o desde la educación formal. Hay que seguir adelante, no se tiene que cortar, como yo decía, que se corta y después no pasa más nada. Florencia creo que escribía que se le cortó su formación con sus abuelos, que después fueron a Buenos Aires, y es como que se cortó un poco esa cultura. A mí también me pasó. Yo creo que a muchas nos pasó. A mí me pasó eso, yo viví eso de la expulsión de la chacra, viví eso de que te han puesto el chip de que era mejor la alimentación, que era mejor la agroexportación, que era mejor vivir en el pueblo. Yo lo viví, o sea, a mí me convencieron en una época de mi vida que era mejor vivir en el pueblo, que hay que dejar el campo, y que todos los chacareros eran unos brutos, que era una vergüenza ser un campesino o una campesina, pero a mí me convencieron. Pero eso no fue casual, vuelvo a lo de antes. Por eso se logró esa expulsión, para robarnos lo que es nuestro. Entonces, nuestro gran desafío es recuperar nuestra tierra, es recuperar nuestra producción. Así que nosotros y nosotras, los pequeños y medianos productores, hicimos posible, elaboramos entre todos y entre todas una ley, que es la ley 27118, que es la ley de agricultura familiar. Eso fue una conquista de las organizaciones de la agricultura familiar, ya está en marcha, ya fue aprobada, lo único que hace falta es la reglamentación, que estamos laburando en eso, y también lo que decía hoy de la ley, hay que acompañarla. Con la aplicación de esa ley, la 27118, yo creo que si se aplicaría punto por punto esa ley, tendríamos el 98% solucionado de todo lo que tiene que ver con la producción en pequeña escala y el arraigo en las pequeñas localidades. Y como ya último, quiero decirles que a los docentes y a las docentes, esta gran responsabilidad que tienen. Más allá de que no esté, vuelvo a insistir, más allá de que no esté dentro del programa formal, hablen de la ley 27118, hablen de la producción en pequeña escala, hablemos del enorme potencial que tenemos en las pequeñas localidades y ciudades. Acá hay gente de Casilda, me decían. Ahí se está haciendo una experiencia muy interesante con una compañera de ustedes que creo que está en una de las mesas, que yo creo que es la única mujer, el otro día ella lo decía, la única mujer directora de una escuela agrotécnica, y eso tampoco es casual, que todos los directores en los ámbitos educativos vinculados con la producción rural sean varones. ¿Por qué? Porque la producción rural es patriarcal, o sea, desde siempre ha sido patriarcal. Y entonces nosotros tenemos que romper con esa estructura, y está bueno que una mujer sea la directora de un establecimiento educativo de agrotécnico. Y no tengan miedo de que los acusen de hacer política en las escuelas. Todo es política, y de alguna manera tenemos que decir lo que escribía ahí un compañero, que la lucha es contra el capital y contra el neoliberalismo, porque si no sabemos dónde está el error, si no sabemos dónde está, no quiero usar la palabra enemigo, qué sé yo, dónde está lo que nos hace mal, si no sabemos dónde está lo que nos hace mal, estamos condenados a repetir estos errores, que más errores son horrores. Así que la última frase para Florencia, creo que así se llama Florencia: la vida siempre nos da una oportunidad, la vida siempre nos da una oportunidad para reconstruirnos,
deconstruirnos y reconstruirnos y poder encontrarnos con nuestra esencia. A mí me dio la oportunidad de encontrarme con mi esencia de mis abuelos, de mis abuelas, más allá de que he perdido todo, no tengo un miserable gramo de tierra, apenas en las orejas, hemos perdido todo en mi familia, no tenemos más tierra, pero la vida me ha dado la oportunidad, a partir de las organizaciones, de la militancia, de la participación, de poder reencontrarme con mi esencia, que es la esencia de la chacra y de la producción en pequeña escala. Así que desde acá un abrazo enorme y ojalá nos volvamos a encontrar en alguna escuela hablando de agricultura familiar. Ojalá, ojalá, Mónica. Roberto, uno de los compañeros que está coordinando esta actividad, tiene unas palabras, un aporte para hacer. Bueno, la verdad, en principio, feliz de lo que estamos viviendo. Este encuentro es maravilloso. Tengo que decirle que si pudiéramos pasar a placas o a solapas como hacen en la televisión, que te van poniendo placas, cada una de las oraciones que las tres, tanto Raquel, Mariel y Mónica han ido haciendo en sus expresiones, podemos hacer una solapa, porque realmente es riquísimo todo lo que han expresado desde su conocimiento, desde lo técnico, de las vivencias, de todo. Pero yo quería hacer una reflexión, no quiero ser referencial, pero soy hijo de un granjero con 7 hectáreas y una maestra rural, sueldo de una maestra rural. Así que tengo experiencia de vida hasta los 20 años en ese formato. Pero lo que quiero poner a consideración es lo siguiente. Nosotros, cuando en nuestra historia, tanto como alumnos o como docentes que somos, hemos escuchado y hemos dicho muchas veces la frase a nuestros jóvenes o de nuestros docentes: ustedes son el futuro. Ustedes son el futuro, tienen la responsabilidad de dejar un mundo mejor. Bueno, yo me siento feliz de hoy ser parte de ese futuro y hacerme cargo de ese futuro, para que le podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vengan detrás de nosotros, un mundo mejor, un mundo más organizado, más limpio, y que nos pueda contener a todos con mejor distribución también. Y tomando un hilo conductor de lo que han manifestado las tres compañeras, creo que es fundamental, más allá, aquellos países que todavía no tienen leyes con respecto a lo ambiental, a la educación sexual, a la integridad de género, y los que la tenemos, el solo hecho de tener las leyes no quiere decir que se cumplan. Pero además, creo fundamental que nosotros tenemos que trabajar en la formación de los docentes con respecto a las leyes y a estos puntos que estamos planteando. Porque si no, termina siendo algo que vuelcan en lo individual, de acuerdo a la ideología, pero no es una política de Estado. Y tiene que ser una política de Estado donde el Estado tiene que garantizar que el bien social, la educación, en estos tres ejes, tiene que ser garantía del Estado. Tiene que ser una obligación que los formadores de jóvenes tienen que estar comprometidos con esto. Si no, es muy difícil, porque después se convierte en algo individual. Y lamentablemente, cuando sabemos que es así, las ideologías, los partidos políticos, las miradas, las realidades van para otro lado. Y la verdad que orgulloso, felicitaciones a las tres expositoras. Y como decía, estos encuentros sirven primero para tener una mirada general todos de lo que está viviendo cada uno en su país, las realidades de Latinoamérica. Pero también como organizaciones sindicales, como la Internacional y como CETER y como entidades de base, nos dejan insumos para plantearnos nuevos objetivos y nuevas metas. Y esto creo que tenemos elementos de sobra para trabajar en eso. Felicitaciones, un orgullo haber sido parte de este encuentro. Gracias, Roberto. Bueno, yo también quiero felicitarlas a las tres. Ha sido un encuentro, la verdad que muy enriquecedor. Nos han dado muchas más fuerzas para seguir en esta lucha, para seguir en este camino,
nos han aclarado muchísimo más las cosas. Y bueno, agradecer a la CETERA justamente por estos espacios que nos permiten compartir estas vivencias, estas experiencias que son muy, muy, muy ricas. Bueno, y desde Mendoza también mandar un fuerte abrazo y apoyo a Nora Moyano, que está procesada por la lucha por el agua. Y bueno, un abrazo a todos, sabemos que la lucha es colectiva, y muchas gracias a las tres. Chapeau, excelente presentación a las tres. Un aplauso. Gracias, Caro. Terrible esos aplausos, gracias, Caro. Está la compañera Luciana, que nos estuvo colaborando y ayudando y atendiendo, Luciana Corigliano, en el YouTube. Así que ella nos puede dar los últimos saludos del YouTube y intervenir 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Luciana, del área de comunicación del Instituto de Capacitación e Investigación de la UPC. Estamos las compañeras del instituto participando de todas las actividades del Congreso. Y bueno, acá me pidió Susana que lea unos mensajes. Se los paso. De Margarita Farías dice: me enorgullece y estoy feliz de escuchar a mujeres hermosas. Escribe desde UPC San Javier, Córdoba. Paulina Maciota nos dice: con esa pasión, Raquel, todo es posible. Empezar por encontrarnos es un buen comienzo, somos más de lo que creemos en este baile. Bueno, esos mensajitos, y ahora justo llegaron un par más, todos, bueno, de gente muy agradecida y muy contenta de la participación. También escribieron, bueno, las compañeras del instituto, en el YouTube, acá está Agustina Samanillo, Sofía Álvarez, saludando. Que bueno, nos interesamos mucho por participar porque tenemos desarrollo de trabajo de visibilizar experiencias de educación ambiental en el marco de nuestro trabajo en el gremio. Muchas gracias. Gracias, Lu. Para todos y todas, reiteramos, todos los certificados se van a entregar a la entidad de base. Si ustedes se han inscrito, más allá de que participaron en distintas mesas, sus entidades de base van a entregar los certificados que correspondan. A las 12:30 hay un saludo de cierre y una proyección del video Educar por el Planeta de la Internacional de la Educación. Y a las 13, una propuesta artística de alguien a quien queremos y conocemos mucho y que trabaja desde lo artístico estos temas que nosotros nos involucran hoy, que es Charo Bogarín. Para ver estas dos actividades, tanto las de las 12:30 como las 13, tenemos que entrar al canal de YouTube Educación de la CETERA. Ahí nos vamos a volver a encontrar para esas actividades. Quiero completar los saludos a la compañera Cristina Echegoyen de SUTEBA, que ha estado permanentemente sosteniendo también desde su participación este panel, y muy especialmente a Rosana Rogalki, la polaca, nuestra compañera de Género e Igualdad de Oportunidades de la CETERA, que bueno, obviamente que venimos trabajando con ella estos temas del feminismo y ahora con el ecofeminismo otro desafío más. Para cerrar, compañeros, y que nos quede un ratito para descansar, tomar una gaseosa, un mate y entrar a las 12:30 a la otra actividad, como resultado tengo que decir de toda esta propuesta, cuánto no sabemos los docentes y las docentes de los desafíos que nos depara. Obviamente que la defensa del ambiente se ha transformado en otra lucha internacional y feminista. Y siempre feminista. Nosotras conocemos cuáles son las luchas que sostenemos y sabemos que lo vamos a seguir haciendo. Digo, esto de la soberanía alimentaria, combatir la desigualdad, esto que nos proponen las mujeres feministas, las ecofeministas, sabemos que son el cotidiano y el desafío que nosotras y nosotras tenemos. Algo que se destaca acá es el papel central que tenemos los y las educadoras en esa defensa del ambiente. Y bueno, a empujar, compañeras, a empujar como empujamos todo aquella vez que salimos a pelear por nuestros derechos. Lo que sí sabemos que ninguna pelea se da en soledad, que ninguna pelea tiene los logros necesarios si lo hacemos en soledad.
Esta es una pelea de organización colectiva. Y hoy nos decía Rafael Freire al inicio a las 9, la importancia que tiene nuestro sindicalismo en esta encrucijada, en este momento de pandemia. Tenemos que estar del lado del pueblo. No tenemos otro lugar que no sea así. Y más las mujeres sindicalistas, ahora, sin lugar a dudas, enroladas en el ecofeminismo. Les agradecemos un montón, le agradecemos, como dijo Carolina, a la CETERA, que nos da esta oportunidad, a compañeras y compañeros de sindicatos de base, de participar en esta coordinación, que para nosotros es un orgullo. Felicitaciones a la CETERA, ya que está Roxana acá y puede transmitir a toda la Junta Ejecutiva de CETERA, y a cada sindicato de base de nuestra querida organización, y a la CTA de los trabajadores y trabajadoras, por este importante encuentro. Nos abrazamos, les abrazamos, y hasta el próximo encuentro, como dijo Mónica, ojalá sea en una escuela y seguir hablando del ecofeminismo y el desafío que tenemos. Gracias a todos, a todas, a todes. Nos seguimos viendo, compañeras, compañeros. Aplausos para todos, ¿sí? Aplausos, Podemos ayudarnos. Aplausos. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Bravo, bravo. Bravísima.